La oración es el medio por excelencia para comunicarnos con Dios. Dios nos invita a orar en todo tiempo y millones oran diariamente. Sin embargo, muchos enfrentan la dura realidad de no recibir respuesta a sus oraciones y en muchos casos terminan frustrados porque sus peticiones no han sido respondidas. ¿Por qué? Porque en muchos casos no sabemos cómo orar. Orar es más que pedir. Además de las peticiones, la oración debe incluir otros elementos, por ejemplo, el reconocimiento de Dios y sus atributos. Cristo enfoca estos elementos en la oración que Él enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debe incluir también un tiempo de alabanzas. Es importante. Un tiempo para dar gracias, tiempo de acción de gracias. El Salmo 104 dice, entrad por sus atrios con acción de gracias y con alabanzas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. También un tiempo de arrepentimiento y confesión de pecados, tal como dice el Salmo 51. Un tiempo de silencio para escucharle, para escuchar a Dios. Tenemos versículos para eso. Tiempo de meditación sobre lo escuchado y luego un tiempo de peticiones. Hay que entender que el poder radica en Dios y no en la oración. En Santiago 5:16 se habla de la oración eficaz, no de la oración de poder. Ahora, cuando se trata de peticiones, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Pedir conforme a su voluntad garantiza la respuesta. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es importante, supremamente importante entender que la oración puede enfrentar estorbos y que los estorbos tienen que ser removidos. Ejemplos de estorbos a la oración. Los que vienen como consecuencia de no seguir principios establecidos por Dios en su palabra, tal como dice Pedro, que el esposo debe vivir sabiamente con su esposa y debe darle honor a ella como a vaso más frágil. De otra forma, sus oraciones serán rechazadas por Dios. Estorbos que vienen como resultado de la falta de fe o desconfianza. En Santiago se nos dice que el que se acerca a Dios debe pedir con fe, no dudando, pues el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. En tercer lugar, estorbos que vienen como consecuencia de apartar nuestro oído de la palabra de Dios. Lo dice Proverbios, aquel que aparta su oído de la palabra, su oración será desechada por Dios. Otros ejemplos, relaciones personales que no han sido sanadas. En Mateo 5 se nos recomienda que nos reconciliemos con el hermano que tiene algo contra nosotros antes de presentar nuestra ofrenda en el altar. Otro ejemplo, estorbos que vienen a consecuencia de pecados inconfesos y prácticas contrarias a la voluntad de Dios, que no queremos abandonar. El Salmo 66 nos dice que si el Señor hubiese mirado iniquidad en nuestros corazones, de seguro no nos hubiese escuchado. En el Salmo 66. Hay que remover el pecado inconfeso y quitar ese estorbo a la oración. Esto requiere arrepentimiento y también confesión. Arrepentirse no es otra cosa que reconocer que estar de acuerdo con Dios, que lo que estoy haciendo es malo.
El arrepentimiento debe ir seguido de la confesión, no lo olviden. Confesar es pedirle al Señor, de acuerdo a 1 de Juan 1:8, perdón y limpieza, porque el pecado contamina. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esta forma, usted remueve el estorbo del pecado inconfeso. Es a través de la confesión de su pecado. Bueno, espero que estos consejos le puedan ayudar para un mejor vivir.